Pensamiento del día, sábado 14 de junio. Compartir los bienes. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32. La unidad realizada por el Espíritu Santo se reflejaba necesariamente en la vida de los creyentes. La unidad de pensamiento y de corazón se encarnaba y se manifestaba en una solidaridad concreta, compartiendo los propios bienes con los hermanos y hermanas que estaban necesitados. Y precisamente porque era auténtica, no toleraba que en la comunidad algunos viviesen en la abundancia, mientras a otros les faltaba lo necesario. Esta palabra subraya la comunión y la unidad tan recomendada por Jesús, y para realizarla, Él nos dio su Espíritu. Por ello, trataremos de crecer en esta comunión a todos los niveles. Sería un contrasentido querer estar unidos a Jesús y al mismo tiempo estar divididos entre nosotros, comportándonos de un modo individualista, caminando cada uno por su cuenta, juzgándonos e incluso excluyéndonos. Además, esta palabra nos ayudará a comprender cada vez mejor la contradicción que existe entre la fe cristiana y el uso egoísta de los bienes. Nos ayudará a realizar una auténtica solidaridad con cuantos están necesitados, incluso en los límites de nuestras posibilidades. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la Palabra de Vida de enero de 1994. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida, junio de 2025. Denles ustedes de comer. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 13.